You said you'd meet me at the party. You told me you were running late. You know I'm used to hearing sorry, but I never underestimate. Then I found you on the driveway at your best friend's house. And I bet you wanna drive away, but you're 10 shots down. 'Cause it's the same old, until it's not. You could change it if you wanted to. And you're the same old, until I'm gone. So tell me what you're gonna do. Now we're yelling in the backyard. Everybody's got their popcorn. And I'm looking for a way out. They're begging us for more. But I know it's all the same old shit, just a different kind of bathroom. And I'm looking everywhere I can, just to see a different part of you. 'Cause it's the same old, yeah, you could change it. And it's the same old, so tell me what you're gonna do. It's the same old shit. 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 It's the 'cause it's the same old until it's not. You could change it if you wanted to. And it's the same old until I'm gone. So tell me what you're gonna do. Voces, Sonidos, experiencias, diálogo, música, historias. Resonancia Radio. Un espacio para conocer, ejercer, promover los derechos humanos y construir ciudadanía. Resonancia Radio. Ondas sonoras por los derechos humanos. ¡Eh! Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a su programa Resonancia Radio, Ondas Sonoras por los Derechos Humanos. Vamos a recuperar en esta ocasión un programa que, valga la redundancia, ya teníamos programado para, ¿hace cuántos días? Hace 2 semanas, 15 ¿no? días, sí, el día del temblor. Exacto, y entonces pues nos tembló, tuvimos problemas técnicos y tuvimos que retrasarlo, pero afortunadamente nuestra invitada del día de hoy tuvo la accesibilidad para estar hoy. Entonces, bueno, vamos a presentar, el tema de hoy es derechos humanos de las poblaciones LGBT y nuestra invitada especial es Angie Rueda. Ahí va, ya se está conectando. Hola Angie, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Chantal? Gusto volver a encontrar en esta nueva aventura por los derechos humanos. Angie, voy a leer rápidamente tu semblanza para que quien nos esté escuchando sepa. Angie Rueda es licenciada y maestra en Sociología con estudios de doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, promotora de derechos humanos y no discriminación de la población de la diversidad sexual, de género y de características sexuales,
Formó parte de las colectivas Cuatro Violeta, activistas feministas contra las violencias machistas, mujeres feministas de la disidencia sexogenérica por una constituyente diversa y la Vulvatucada. Participante en la organización de la movilización nacional 24A Vivas Nos Queremos de el Estado de México y Ciudad de México en el año 2016. También formó parte del 8M, del Paro Internacional de Mujeres Metropolitanas en el 2017 y de la Marcha de las Rebeldías Lesbofeministas, tanto en 2015 como en 2016. Actualmente colabora en la Jefatura de Servicios de Derechos Humanos y Participación Social del ISSSTE y ha sido académica en universidades de la Ciudad de México y de otros estados. Es también escritora del testimonio Hola, yo soy Angie, testimonio de una mujer transexual, en @ediciones, y también ha sido articulista en publicaciones diversas de derechos humanos. Pues un gran currículum. Bienvenida, Angie. Gracias, igualmente. ¿Cómo están? Gusto estar aquí en Resonancias por los Derechos Humanos. Bueno, pues que insistimos que bueno que pudiste aceptar esta nueva fecha. Entonces, bueno, la pregunta con la que siempre iniciamos, que es ya nuestra pregunta característica, es que nos digas qué es para ti el feminismo y cómo lo has vivido. ¿Cuál ha sido tu relación con él? Bueno, yo me sumo como una feminista interseccional en contra de las múltiples y simultáneas opresiones. He pasado, digamos, en mi activismo por diferentes procesos de construcción. En la década pasada tuve un primer acercamiento al transfeminismo, igualmente al lesbofeminismo separatista, y entiendo que hay un debate que tiene diferentes ramificaciones entre ambas vertientes. Yo me asumo como una mujer feminista de identidad política lesbiana y de venir trans. Y para mí el feminismo es la lucha de las diversas mujeres que somos para superar, para destruir este sistema heteropatriarcal, binarista, capitalista, para lograr la superación de los géneros, pero desde la lucha por las condiciones, para superar las condiciones de opresión, sometimiento, cosificación, discriminación y violencia que vivimos las diversas mujeres que somos a lo largo de la historia de la humanidad, los 8 milenios que ha durado el patriarcado. En ese sentido, entonces, me ubico dentro de la vertiente interseccional que busca confrontar desde las mujeres, las diversas mujeres que somos, las opresiones múltiples y simultáneas que enfrentamos. Okay. Muchas gracias. Hay como mucho desconocimiento y en relación a los términos o las siglas que conjuntan las diversidades sexuales, ¿no? ¿Nos podrías dar el significado de las siglas LGBTIQPA? Porque sabemos, y también como contarnos un poco sobre qué significa el signo de más, cuáles son como la relación que se ha establecido con estas siglas, y darnos como un contexto de la lucha de las diversidades sexuales. Sí, claro. Digamos, lo que conocemos como las contemporáneas y el movimiento contemporáneo se inicia con la revuelta en el bar de Stonewall Inn, en el barrio del Greenwich Village, en Nueva York, en los Estados Unidos, el 28 de junio de 1969, cuando hombres gays, mujeres trans, travestis, como se llamaba en aquella época, y mujeres lesbianas butch, enfrentaron una redada policíaca durante 3 días con el apoyo de la población de la diversidad que incipientemente empezaba a aglutinarse durante 3 días. Es de destacar los nombres tanto de las mujeres trans, Marsha P. Johnson, es una mujer negra trans, de Silvia Rivera, una mujer negra trans de origen puertorriqueño, así como de la mujer lesbiana negra Somerté de Valerie, cantante negra,
que iniciaron esta lucha. En un principio, pues se habló del movimiento gay, que en inglés significa alegre, que era una forma en la que se buscaba denostar a los hombres homosexuales, y que la primera marcha fue precisamente al año siguiente, 1970, y de ahí, digamos, se fue incorporando la L de lesbianas, porque las mujeres que amamos y gustamos de mujeres, muchas no aceptamos que se nos llame mujeres gays, porque queremos visibilizarnos, tenemos nuestra historia, nuestra identidad, que es lesbiana, lésbica. También las personas bisexuales, las personas trans, la T de trans, la I de intersexuales, pero esta lucha de las diversidades sexual, de género y por características corporales, y habría que cada vez más ir añadiendo la diversidad relacional, que incluye a las personas poliamorosas, a las personas contramorosas, agámicas y que están a favor de la anarquía relacional para confrontar la monogamia heterosexual obligatoria. Entonces, estas diversidades buscamos hacernos presentes, buscamos que se reconozca nuestra especificidad, nuestra particularidad en condición, en experiencia, en identidad, por orientación sexual, por identidad y expresión de género, por relacional. Entonces se ha venido añadiendo la Q de queer, aunque en un principio queer, que en inglés digamos, en español la palabra, el vocablo inglés queer se traduce como raro, y en un principio se llamaba así a los hombres gays y a las mujeres lesbianas. Ahora se ha venido adjudicando a las personas no binarias, que no se identifican ni como hombres ni como mujeres, y se encuentran en algún punto o más allá de estos dos géneros que supuestamente han dominado la historia de la humanidad. También están las personas pansexuales, la P de pansexuales, que son aquellas personas con orientación sexual se da, ¿sí?, con independencia de sexo, género, orientación sexual, identidad y expresión de género, por una persona en particular. A de asexual, que son las personas que no tienen espontánea, naturalmente un instinto sexual, pero que sí pueden llegar a elaborar culturalmente un deseo. Y bueno, hay más. Habría que hablar de las personas escoliosexuales, las personas autosexuales, las personas alosexuales, las personas xenogénero, que cada vez más se van incorporando y aumentando este acrónimo. Por eso es que terminamos el LGBTQ, QPA con más, por todas aquellas personas que quieran ver reivindicado su derecho a su diversidad, y particularmente aquellas quienes somos disidentas de este sistema de sexogénero. Ok, Angie, muchas gracias. Sí, nos has arrojado mucha luz sobre el concepto. A veces hay mucha desinformación o simplemente nos confundimos y es difícil seguir el paso. Y de hecho, quisiéramos saber respecto al movimiento que queda englobado en este acrónimo, ¿cuál es tu punto de vista acerca de cómo se está desarrollando actualmente, tanto a nivel mundial y en particular en México? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu perspectiva del movimiento actual? Bueno, un conjunto de compas y de compes nos reunimos este año para hacer acciones virtuales y un pronunciamiento político de lo que llamamos el orgullo crítico. El orgullo crítico que emerge en 2006 en el Estado español, se ha repetido en varias ciudades de España, particularmente en 2017, en contra del oficial World Pride, Orgullo Mundial, que se ha manifestado también en ciudades de Nueva York, de California, en contra de la derecha alternativa, la Alternative Right, que encabeza Donald Trump y su política supremacista. También en Londres, en contra de la derechización que supuso el Brexit, que hoy apoya Boris Johnson. Y en la Ciudad de México hemos hecho dos contramarchas. Dos contramarchas hicimos en 2016, 2017, donde buscamos detener, oponernos a la marcha oficial. En 2017 también hubo una marcha independiente. En 2018 hubo otra marcha alternativa. Y en 2019, ya con el nombre de Orgullo Crítico, se celebró en noviembre de este año. Y entonces, además de que nosotros convocamos a
acciones virtuales y un pronunciamiento político que se vivieron desde el sábado 20 de junio al miércoles 1 de julio pasado, probablemente este año, si las condiciones lo permiten, en noviembre de este año volvamos a tener otra marcha del orgullo crítico. ¿Qué es el orgullo crítico? El orgullo crítico que se manifiesta con el orgullo es protesta. Nuestros derechos no son negocio. Si no hay justicia, no hay protesta. Resistimos. Lo que planteamos es una oposición en contra de la comercialización, el pig market, en contra de la institucionalización, la formación de un electorado rosa, de una base social manipulada por gobiernos y partidos, por empresas que refuncionalizan nuestros derechos y nuestras luchas para hacernos accesibles. El mercado iguala siempre y cuando consumas. Eso es lo que hemos visto en los últimos años en muchos países, que ha devenido la marcha del orgullo de junio. Entonces, a partir del 2006, con el nombre de Orgullo Crítico desde el 2010, en México desde el 2016, hemos tratado de recuperar el espíritu libertario de revuelta del Stonewalling para oponernos a esta comercialización, a esta institucionalización, a esta refuncionalización, reivindicando ¿qué? Reivindicando las demandas tras maribolleras, las demandas feministas, las demandas anticapitalistas, dando cabida a las diferentes expresiones de lo que llamamos la disidencia, porque estamos en contra de este sistema de sexogénero que busca manipularnos, que busca cooptarnos, que busca asimilarnos en una normalidad, como se da en diferentes países, y que pierda el sentido de nuestras demandas, de nuestras luchas, porque muchas veces lo que pasa es que después del mes de junio, las empresas, las corporaciones, los productos, los bienes de servicio privado que se venden para hacer negocio, dejan de lado nuestras demandas e incluso en el ámbito laboral vuelven a asumir prácticas homofóbicas, lesbofóbicas, bifóbicas, transfóbicas, intersexfóbicas. Entonces nos oponemos al pink market, nos oponemos al electorado rosa, nos oponemos a la homonorma y al homonacionalismo que buscan lavar con un discurso LGBT, con un discurso feminista, la islamofobia, la xenofobia, particularmente contra los migrantes, que también están en las fronteras de los países occidentales. Y proponemos una lucha que sea interseccional, que sea desde abajo y a la izquierda, con redes comunitarias y descentralizando las marchas, favoreciendo el tejido de comunidad, las acciones participativas y la formación de redes y de apps, de aplicaciones para los activistas, como se ha visto en diferentes momentos. Por ejemplo, recordemos la represión que se dio en Charlottesville, Virginia, Estados Unidos, en agosto del 2017, cuando personas LGBTIQPA apoyaron a el movimiento de Black Lives Matter en contra del supremacismo blanco, y un joven blanco atropelló con su coche a otra persona y hirió 2 personas. Nos oponemos también a la represión que se vive en Chechenia, que se vive en la Federación Rusa, que se vive en Turquía, que se vive en muchos países del mundo desde una perspectiva disidente. Claro, sí, todo esto que mencionas sobre el pinkwashing de las empresas es muy importante tenerlo siempre en cuenta, porque es verdad que incluso podemos ver, ¿no? Como de pronto en las redes sociales, también como Facebook, de pronto se viste de arco iris, y cada vez se van utilizando más estos discursos de las poblaciones, de las diversidades sexuales, sin entender o sin tomar en cuenta las demandas que tienen y las luchas colectivas que han ejercido desde hace ya muchos años. Con respecto a estas demandas, nosotras sabemos que tú tienes un camino activista desde hace muchos años y que participaste en la lucha del reconocimiento de la Ley de Identidad de Género en la Ciudad de México. ¿Puedes contarnos un poco sobre cómo fue ese proceso? ¿Cuáles fueron como los retos que tuvieron en ese momento? ¿Cuáles fueron los pasos, las problemáticas? Sí, bueno, nada más déjeme aportar los siguientes datos para que veamos la importancia. Se calcula por diferentes fuentes financieras que en México en 2017 el consumo de la población LGBTIQPA
que a nivel mundial se tasa en 10%, es decir, que si hoy consideramos que hay 7.800 millones de personas, cerca de 1.000 millones no nos regimos bajo una sexualidad normada, fue de 65.000 millones de dólares. En Estados Unidos, ese mismo año fue de 917.000 millones de dólares y para el año 2018 se calculaba en 1 billón. Se estima que hoy en día el gasto, el poder adquisitivo y el gasto de la población LGBTI, que es como la ubican, es de 3.7 trillones de dólares. Es decir, que si fuéramos un país, seríamos la quinta economía en el mundo, para que vean por qué nos están habiendo tanto chance las corporaciones transnacionales, las embajadas y las empresas. Ahora, respecto a lo que menciona Chantal, yo participé en la primera década de este siglo en dos organizaciones, que es el Frente Pro Derechos de Transgénero y de Transexuales y Transgéneros, y la Red Trans, que el 29 de agosto del 2008 consiguió el reconocimiento de la primera ley de identidad de género, que fue un gran avance. De hecho, déjenme decirles que fue, así yo siempre lo he señalado, la ley de identidad de género en la Ciudad de México más avanzada del mundo en su momento, porque no te pedían la cirugía de reasignación de sexo, que sí te pedían en aquellos tiempos, incluso en los países escandinavos o nórdicos. ¿Sí? Cuéntanos, sí, Chantal, como para contextualizar, ¿qué es la Ley de Identidad de Género? ¿De qué se trata? Mira, es que hay dos leyes. La que yo te comento, que en la que yo participé activamente el 29 de agosto del 2008, hace ya 12 años, es la que por primera vez reconocía, en este caso en la Ciudad de México, con el apoyo de gobiernos de izquierda, que una persona pudiera, digamos, lograr que se reconociera el cambio registral de su nombre y su identidad de género, de como estaba establecido en el registro civil. Yo quiero señalar que esta fue la ley más avanzada en su momento. Después, claro, vino la española. Después, claro, vino la argentina, sobre todo la argentina, no la española. La española, nosotros nos basamos en la primera española de José Luis Rodríguez Zapatero, y después vino la argentina, que no te pedía ningún trámite. Hay una segunda ley, Loisa y Chantal, que retomando este espíritu de la ley argentina, que es la del 13 de noviembre del 2014, convierte esta lucha, esta demanda, esta solicitud en un mero trámite administrativo que en su momento solamente costaba el costo del acta de nacimiento que cualquier mexicano nos cuesta. Hoy ya tiene un pequeño precio, que el año pasado está de 280 pesos el trámite, más los 65 pesos que costaba por acta. Esta segunda ley es todavía un mayor avance que la primera, porque la primera en la que yo participé lo dejaba como un trámite especial, que tenías que hacerlo ante el Poder Judicial de la Ciudad de México, ante el Tribunal de lo Civil, el Tribunal de lo Familiar, perdón, el Tribunal de lo Familiar, que está ahí en Avenida Juárez, pero había que hacerlo ante un juez. Y entonces había que tener el apoyo de un abogado, había que tener una serie de requisitos, como que estuviera 6 meses de tratamiento con algún profesionista, para evitar el temor de una psicopatía o de un uso fraudulento de esta intencionalidad. Me acuerdo que en 2008 se llegó a decir que algún narcotraficante podía estar dispuesto a cambiar su identidad con tal de que no lo detuvieran y seguir gozando de su dinero. Pero la del 13 de noviembre del 2014, y vale decir que el 13 de noviembre, porque un año después, Miguel Mancera, el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, lo decretó como un efeméride el día trans, y hasta nos hacían nuestros boletos del metro de las personas trans. Fue una reforma de ley más avanzada,
porque ya elimina el trámite especial, ya no tienes que ir ante el Poder Judicial, ante un juez, sino basta con tu autoadjudicación para que te hagan el procedimiento, el cambio de tus documentos. El documento original era resguardado y se emite una nueva acta de nacimiento sin nota marginal, como sucede en los divorcios. En los divorcios se emite una nota marginal al acta de matrimonio. Aquí se emite una nueva acta de nacimiento, el acta original que sacaron los padres, las madres de las personas, se queda guardada en el registro civil. Pero, sin embargo, esta ley, con lo importante que ha sido, tiene limitaciones, porque, por ejemplo, la ley argentina del 2013, de mayo del 2013, sí reconoce el acceso a la salud, a los servicios públicos de salud, ¿sí? Cosa que en México no. En México, en nuestro país, solamente tenemos una clínica pública, que es la Clínica Condesa, en Iztapalapa y en la Colonia Condesa, en la Ciudad de México, que tiene un tratamiento médico hormonal, es una clínica, por lo tanto no hace cirugías, no es un hospital, es ambulatoria, pero es lo único que tenemos en México público para atender a las personas trans. Entonces, esto nos incluyó. En México, en agosto del 2009, en tiempo de Marcelo Ebrard, sí se hizo una reforma, precisamente a la Ley de Salud de la Ciudad de México, que creó en la Clínica Condesa, que está ahí en la Colonia Condesa, en Benjamín Gil, creó un programa transgénero, precisamente para el seguimiento de salud hormonal con laboratorios de las personas trans y evitar que éstas se automedicaran con los graves riesgos que implica para la salud, y también porque la Clínica Condesa está especializada en la atención de las personas con VIH, que ciertamente las personas trans son una de las poblaciones más vulnerables frente a este virus del VIH, y entonces es una forma de poder brindar este servicio integral. Otro trámite que queda pendiente, que ya no habíamos platicado, Chantal, es el de las infancias trans. El tema de las infancias trans es un tema muy fuerte, porque la derecha mexicana como la española igualmente hoy se está oponiendo a la ley estatal trans. De hecho, esta secretaría del PSOE que emitió este pronunciamiento en el sentido de que las personas trans somos una teoría, no somos una realidad, se oponen a que se reconozca la identidad de género de las infancias trans. Repito que es la derecha, porque la derecha, sobre todo de carácter religioso, católica, evangelista, se ha trincherado en dos temas. Uno es evitar la despenalización del aborto para nosotras las mujeres y evitar el reconocimiento de la identidad para las infancias trans. Y esto lo descalifican con la famosa ideología de género, en el sentido de que así como queremos destruir la familia con el matrimonio igualitario, con permitir que las mujeres decidan sobre sus cuerpos, también queremos hacer que, entre comillas, por supuesto, las niñas y los niños cambien de sexo, lo cual es absolutamente falso, porque la búsqueda del reconocimiento de la identidad trans no tiene nada que ver con la hormonación, no tiene nada que ver, mucho menos con las cirugías, es únicamente a nivel de reconocimiento jurídico de la identidad de las infancias trans, para que no sufran el bullying que sufren las niñas, niños y adolescentes trans en sus casas, en sus comunidades, con vecinos, vecinas, en las escuelas particularmente. Ahí estamos atoradas, atorades, porque el año pasado que se buscó la aprobación de esta ley en la Ciudad de México con el compa Temístocles Villanueva, que es un diputado de la diversidad, la Iglesia hizo una posición muy fuerte, que obligó a que Claudia Sheinbaum dijera, vamos a hacer foros. Ya se hicieron los foros, ya se demostró la justicia de esta demanda, y ya esperamos que se retome por la siguiente periodo del Congreso de la Ciudad de México, antes de que la cosa se caliente mucho, rumbo a las elecciones intermedias de
junio de 21, cuando se renueva el Congreso de la Ciudad de México y las alcaldías, porque los partidos políticos privilegian sus intereses y no hacen nada. Si no se puede lograr esto en este periodo, el segundo semestre del 21, del 20, tendremos que esperar hasta el 21, si es que Morena mantiene su mayoría en la Ciudad de México. También estamos pidiendo, nada más les comento rápidamente, la ley de identidad de género a nivel nacional está aprobada en 9 de 32 entidades, nos faltan 23. La Suprema Corte de Justicia, igual que lo hizo en el caso del matrimonio igualitario y la adopción por parejas homoparentales, lesbomaternales, ha emitido una resolución el año pasado en la que declara que la discriminación por identidad y expresión de género es una discriminación que está sancionada por la Constitución y por tanto llama al reconocimiento de la identidad y expresión de género. Pero dos problemas: no incluye el tema de la infancia trans y no incluye, es decir, no obliga, igual que lo hizo en 2015 con el matrimonio igualitario, no obliga a que los congresos locales reformen sus leyes, sino tenemos que esperar a que haya esta lucha en cada estado para obtener matrimonio igualitario, adopción, de adopción por parte de parejas homoparentales o lesbomaternales y la ley de identidad de género. Ok, sí, bueno, es justo una de las preguntas que te queríamos hacer, como además eso que nos cuentas sobre la población trans, ¿qué otros pendientes quedaban? ¿No? Entonces nos has mencionado esto sobre la identidad de las infancias trans, también evidentemente pues el tener derecho a servicios médicos más amplios, y también esta cuestión que se tiene que dar en los congresos locales, ¿no? Sobre matrimonio igualitario, sobre posible adopción. ¿Alguna otra cuestión que esté en la agenda local y que quieras que estemos conscientes de ello? Bueno, sí, claro. El matrimonio igualitario solamente lo tenemos en 19 estados, es decir, que nos faltan 13. Y se requiere dos opciones, dos caminos. Uno es que, como lo anunció Morena al principio de esta nueva administración federal, se legisle en el Código Civil Federal para que, reconociendo el matrimonio igualitario, para que obligue a la homologación de los congresos locales. Esto se podría lograr con la reforma, es decir, la aprobación del Código Único de Procedimientos Civiles, que lo incluyera. Igualmente en el caso del reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas trans, que tenemos en nuestro nuevo estado de 32, se podría lograr o se podría impulsar si se incorpora este tema en la aprobación del Código Único de Procedimientos Civiles, que obliga a que los estados lo incorporen. Otro tema importante es el caso de la incorporación de los códigos penales, que solamente hay en 2 estados de los 32, de la tipificación de los crímenes de odio por orientación sexual e identidad y expresión de género. Consecuencia de esto es que la CNDH, en su último informe de junio del año pasado, todavía con la presidencia de Luis Raúl González Pérez, nos dijera que los crímenes de odio, apenas 15 ministerios públicos, es decir, ministerios públicos de 15 estados, aportaron datos. Esto es muy importante porque los datos de crímenes de odio eran recopilados tesoneramente por letra S en sus reportes que ha venido brindando desde hace años, que eran recopilados por las denuncias de organizaciones de activistas, familias, o que eran registradas en los medios de comunicación privados o ahora en las redes sociales, pero que no estaban reconocidos en el ámbito judicial. También es importante, si recordamos que el año pasado, el 17 de mayo, en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo emitió la efeméride del Día Nacional de Lucha, fíjense la palabra, de lucha contra la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, y este año, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, habló de 8 puntos, entre los cuales se encuentra la lucha contra el bullying,
por homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, a los niños y niñas en los ámbitos escolares, familiares, vecinales. También favorecer precisamente el acceso al ámbito laboral, al ámbito de salud. En el caso del ámbito laboral, sigue la discusión de si nos conviene tener cuotas, es decir, como medida afirmativa provisional, cuotas para así como se dan a personas mayores, se dan a personas con discapacidad, también se pueden dar a personas con orientación sexual, identidad y expresión de género no normadas. También sería importante mencionar en el caso de la salud, tenemos un protocolo de salud que se firmó en 2017 por el anterior secretario de Salud, que está vigente y que establece la obligación para el gobierno federal a que actúe con base en ese protocolo para garantizar el acceso sin discriminación al derecho a la salud a las personas gays, lesbianas, bisexuales y sendas guías para las personas trans e intersexuales. Entonces, otra cosa importante también es enfrentar las cíclicas acciones de las derechas, religiosa, política, empresarial, más mediática, en contra de nuestros derechos. Y esto nos abre un tema muy interesante para nosotras tres que somos feministas, que es el hecho de que como mujeres feministas, las diversas mujeres que somos, se trate de mujeres heterosexuales, se trate de mujeres lesbianas, bisexuales, trans, pansexuales, etcétera, pero feministas, ¿cómo podemos empujar el reconocimiento de la especificidad de ser una mujer lesbiana, bisexual, trans, pansexual, asexual e incluso, otro tema importantísimo, las lesbianas que no se asumen como mujeres, así como aquellas corporalidades gestantes, como en el caso de los hombres trans, en el caso de las personas no binarias que gestan, que pueden gestar, para temas como la despenalización por un aborto, despenalización del aborto por un aborto libre, gratuito y seguro. Entonces, ¿cómo? Y esa es mi perspectiva como mujer feminista, busco también incidir en las luchas de la disidencia sexogenérica para impulsar estos temas. Sí, mencionaste algo muy importante hace ratito, que fue el tema de los crímenes de odio y la discriminación que sufrimos las personas pertenecientes a la diversidad sexual, personas que no somos heterosexuales. Y también una de nuestras preguntas en este programa era si nos puedes contar un poco sobre qué tipo de ataques han sufrido por parte de estos grupos conservadores y cuáles han sido las estrategias de resistencia a estos ataques. Estoy pensando, por ejemplo, en el Frente Nacional por la Familia y en estos años, no sé si ustedes lo recuerdan, ha estado como pasando un autobús con estos lemas como, sí, los niños tienen pene, las niñas tienen vagina, que no te engañen, cosas así, ¿no? Que claramente hace referencia a, pues, este sistema heteronormado que no permite la disidencia. ¿Cuáles han sido las estrategias y cuáles han sido los ataques que han sufrido, que se han sufrido? Mira, esta es una muy buena pregunta. Mira, en México todavía no hay una presencia constante, pública, violenta de estos grupos que pueden tener un carácter parapolicíaco, sino que son sobre todo a través de grupos como en su momento Provida, como este Frente Nacional por la Familia Monogámica Heterosexual, son organismos empresariales como el Consejo Mexicano de la Comunicación, son los medios de comunicación privada como Televisa, como Televisión Azteca, los que nos han buscado atacar. Sí ha habido hechos de violencia, tú mencionabas efectivamente cómo el Frente Nacional por la Familia Monogámica Heterosexual, con financiamiento de grupos privados, de empresas privadas, recorrió ciudades del país en 2017, en el contexto de que ustedes recordarán cómo
Enrique Peña Nieto, que encabezó el Ejecutivo en la administración pasada, había planteado un 17 de mayo que se impulsara la legislación del matrimonio igualitario a nivel federal, a lo que lo boicotearon dentro del propio PRI y también llevó a que estos grupos de derecha pasaran a la acción. Entonces, justamente yo recuerdo como el 11 de septiembre del 2017, cuando este autobús del frente llegaba a la Ciudad de México, a la Victoria Alada, también nos hicimos presente un llamado Frente del Orgullo y también disidencias, por ejemplo, la Bulbatucada estuvo ahí presente para manifestar resistencia. También recordar, por ejemplo, cómo la Marcha del Orgullo la Marcha del Orgullo alternativa de junio del 2017, un poco antes, también grupos dentro de la basílica, la catedral metropolitana, estaban ahí estaban resguardados, salieron para agredirnos, no muy distinto a lo que ocurrió el 8 de marzo de este año, en la marcha del domingo 8 de marzo, cuando también hubo grupos de derecha que salieron a agredirnos a las mujeres. Yo creo que esto fundamentalmente está movido por las derechas religiosas, la católica, la evangelista, que ahí es un problema muy grave por los vínculos que tiene este gobierno con el evangelismo. El caso del vínculo de Morena con el Partido de Encuentros Sociales es inexplicable, salvo por este oportunismo electoral y que nos genera problemas, como se ha visto, Chantal y Eloísa, en cómo diputados de Morena, como diputados del PES, como diputados del PT, que están dentro, digamos, de la órbita de Morena, han votado en contra del matrimonio igualitario, de la identidad y expresión de género y del reconocimiento del aborto libre, gratuito y seguro en los congresos. Por último, yo diría que sí tenemos que prepararnos, porque a la derecha le pasa lo que, es decir, reacciona cuando las mujeres avanzamos, cuando la diversidad y la disidencia sexual, de género y de características corporales sexuales avanza, ellos se sienten amenazados, su hegemonía, su supremacismo sexual, su sexualidad normada, y entonces atacan y salen. Sabemos cómo el evangelismo ha aplicado en América Latina y en Estados Unidos una política en años pasados justamente para copar los gobiernos, ¿sí? Los evangelistas, protestantes, copar los gobiernos, incluso adelantándose a la Iglesia Católica. Vean el caso de Brasil, quienes apoyaron a Bolsonaro, que está en contra de la diversidad sexual, y en el caso mexicano el problema es el evangelismo, que ha hecho vínculos con Morena y el gobierno de López Obrador, y que es una amenaza constante a los derechos de las mujeres y de la diversidad. Ok, no, pues Angie, de verdad que has hecho un amplio recorrido y nos has aclarado muchas cosas, también abierto el panorama. Bueno, es hora de empezar con las preguntas de la audiencia. Entonces, la primera que tenemos es de parte de Camilo Salas, quien además es nuestro querido colaborador, él se encarga de las relaciones públicas. Él dice, maestra Angie Rueda, a la luz del comentario de acoso escolar a las infancias trans en las instituciones educativas, ¿cómo se puede fomentar espacios de buen trato para ellas? Bueno, ahí el problema que hay, compañero, es que primero tiene que darse ese reconocimiento jurídico, precisamente, porque si no hay ese reconocimiento jurídico, digamos, el personal escolar y más se nos fue Angie. Ay, ¿qué pasó? Ya regresamos. Angie, qué susto. Sí, no, acá estoy. Perdona, estábamos empezando con tu respuesta. ¿Cómo puede, si no te preocupes, Chantal, que cómo puede tratar a una chica trans si en su acta de nacimiento, si en su registro escolar, si incluso en su apariencia, pues tiene la apariencia, digamos, de un niño?
Entonces, ni el chico, ni los papás, ni otros padres de familia, digamos, inclusivos, incluyentes, pueden hacer nada porque, digamos, la documentación legal de esa niña sigue estando, digamos, en masculino. Por eso la importancia de la reconocimiento jurídico de las infancias trans que esperamos se logre en este periodo en el Congreso de la Ciudad de México. Y entonces ya con ello, ¿sí? Hay otro problema. ¿Cómo de todas maneras evitar el bullying para los niños, niñas que hagan su transición en la escuela? Entonces, que es lo que planteaba la Secretaría de Gobernación este 17 de mayo, del 2020, entonces para ello tenemos que impulsar la educación sexual. Ahora, ¿cómo impulsamos la educación sexual en el ámbito escolar si tiene una gran oposición de la derecha? Bueno, hay que recordar que la reforma educativa que se aprobó el año pasado, 2019, incluye entre sus componentes, que fue el resultado de una reforma constitucional del artículo 3, la incorporación de la educación sexual. Hay que incorporarla en la Ley General de Educación y hacerla vigente en los ámbitos escolares de cada entidad. Recordemos que hay una rectoría del Estado en materia de educación, pero que también hay una intervención de los gobiernos estatales para que no se opongan, aunque tengan gobiernos, digamos, de derecha, del PAN, del PRI, o incluso de Morena, que también en el caso de Puebla, pues no lo hace mal conservadoramente. Entonces, por eso la importancia de los cambios jurídicos. Ya tendríamos, digamos, el marco constitucional para la educación sexual. Necesitamos este reconocimiento de la identidad de género en las infancias trans, necesitamos el reconocimiento a nivel nacional de la personalidad jurídica de la identidad de género de las personas trans, para poder generar con ese sustento jurídico e institucional el cambio cultural, que es más largo, el cambio civilizatorio, que es más largo, para que se reconozca este derecho que se establece, este derecho personalísimo a la autonomía y al desarrollo libre de la personalidad, a la identidad y expresión de género. Sí, este derecho a la autonomía, como lo dices, es muy importante que se reconozca. Tenemos otra pregunta de Camilo Salas. Si los medios de él quiere preguntar si los medios de comunicación influyen en la configuración de las representaciones sociales. ¿Qué pueden hacer los medios para cualificar el tratamiento informativo sobre las poblaciones LGBTIQPA? Bueno, sí estamos avanzando en esto. Déjenme decirles una noticia que no es la más bonita, que no es la que más nos impulsa, y es que el mercado iguala. Mientras tú tengas capacidad de consumo, es decir, dinero, tú vas a poder comprar. Mientras hay un mercado rosa que ve las series en Netflix, en HBO, en Amazon, mientras haya un mercado rosa que esté en las redes sociales, entonces va a haber un mercado. Y eso va a hacer que las productoras se animen a tener productos LGBTQPA, a tener artistas LGBTQPA, y hay muchos casos, ¿no? Me parece que en México la Casa de las Flores es uno de los últimos casos. No me gustó, no estoy de acuerdo, pero bueno, pues son formas, ¿no? Este tema de que personas que no son trans representan a personas trans en las pantallas tampoco es lo mejor es como el caso de esta chica Daniela, chilena, que protagonizó su propia película, pero bueno, esto va a ir creciendo, esto va a ir avanzando. Casos, si ustedes quieren, que pueden caer en la frivolidad, como el de Kathleen Jenner y su reality show en Estados Unidos, ayudan porque van desmontando miedos y mitos. Claro, lo ideal sería que fueran productos dignos, productos donde hablemos las propias personas. Esto se ha hecho ya en Canal 11, se ha hecho en varios espacios.
productos donde seamos las propias personas las que hablemos de nuestra historia, nuestros derechos, nuestras luchas, nuestras condiciones, desde nuestras propias realidades, desde nuestra propia opinión. Esto lo sabemos las mujeres, esto es muy importante. Nadie sabemos mejor la realidad de las mujeres que las mujeres, en contra de todo el mansplaining, incluyendo el académico y el de especialistas gubernamentales. Los que mejor que sabemos nuestras realidades, somos las personas de la diversidad. Entonces, en la medida en que se hagan productos de estos, pues se puede ir ampliando. Pero hay muchos ejemplos ya de artistas, de las hermanas Wachowski, que van a filmar el próximo año, este año, y van a filmar la 4ª serie de Matrix, que transicionaron. Y que también estuvieron la de Sense8, ¿no? El programa, la serie de Sense8. Sense8, que hay una pareja muy interesante, es una pareja translésbica, entonces las cosas están cambiando. Hay una serie que se llama Transparent, que habla de como en mi caso, de personas con devenir trans mayores, ya adultas mayores, y hay una cantidad y hay muchos cómics. Yo sigo apostando a que venga la primera princesa lesbiana de Disney. Ya ven todo lo que se armó con Elsa. A lo mejor no fue Elsa 2, no fue Frozen 2, a lo mejor es Frozen 3. Lo que tenemos que hacer las personas LGBTQPA es convencer a los patrocinadores de Disney de que el boicot que le hagan sus socios más conservadores va a ser compensado por la cantidad de consumo de películas que hagamos nosotros del producto Disney. Entonces esto va avanzando, claro, había que hacerlo con dignidad, por eso el orgullo crítico se opone a toda esta masificación, comercialización, pero hay que impulsar estos procesos, sin duda. Ok, muchas gracias. Pues bueno, como última pregunta tenemos una que ha salido a partir de que avisamos de este programa, pues hubo gente que nos hizo las preguntas con antelación. Entonces, hay quien quisiera saber cómo es el proceso de transición. Si alguien desea realizarla, ¿cuál tendría que ser los primeros pasos? ¿Con quién hay que acudir? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues desafortunadamente ese es el problema, pues que solamente en la Ciudad de México hay un programa público, con recursos públicos, que atiende a las personas trans, y repito, únicamente a nivel de hormonación y seguimiento médico de laboratorio, pero no hay hospitalización, no hay operaciones. Y a nivel estatal no hay ningún, que yo sepa, no hay ningún servicio público estatal que atienda a las personas trans. Ha habido algunos intentos universitarios, de universidades, y de empresas privadas que han logrado ciertos apoyos para abaratar sus costos. Lo que tenemos ciertamente es la medicina privada, que puede ser desde privada en el sentido más capitalista del término, hasta francamente mercenaria. En el caso, digamos, de una mujer trans, que es la vulvovaginoplastia, que son 3 sendas operaciones que pueden llevar 6-7 horas si se hacen en una sola ocasión, que no es recomendable, sea cirugía mayor. El precio está entre 140 y 250 mil pesos. Por eso es que personas con recursos pues los pueden hacer, se van a Tailandia a realizarlo, donde digamos hay una gran tradición de cirugías de vaccinación de sexo. En el caso de la Ciudad de México, pues sí, hay la Clínica Condesa, que está ahí en Benjamín Gil 21 o 24, en la Condesa, lo pueden ver en el Google, y hacer una cita. Bueno, ahora que ya haya posibilidad de ir, entonces tiene que pasar a trabajo social, tiene que demostrar que no cuenta con el servicio del ISSSTE o del IMSS, y para que pueda recibir esta atención. Y en el caso de los estados es un problema porque no tienen este servicio, este seguimiento público. Ahora, déjenme decirles, Loisa y Chantal, que cada vez más las nuevas generaciones, como la de ustedes, de personas trans, ya no están tan interesadas en la cirugía, incluso ni siquiera en la hormonación,
porque hay todo un cuestionamiento precisamente a lo que ha sido la patologización, la medicalización y el uso que han hecho de nuestras necesidades, de nuestros deseos, la medicina privada, los seguros privados en países occidentales. Entonces hay una tendencia muy fuerte a prescindir de lo quirúrgico e incluso de lo hormonal, sobre todo en personas jóvenes que se han acercado a los derechos humanos, a la diversidad, al feminismo y cuestionan, deconstruyen su proceso y no se dejan llevar por esto. De la misma manera, déjenme decirles que la emergencia de la identidad, esto puede ser un contrasentido, la emergencia de la experiencia queer, de no binaria, está cuestionando mucho esta idea del binarismo. En mi caso, mi generación, bueno, ya soy una persona mayor, bueno, sí era como muy importante el pasar de un lado a otro, ¿sí? Yo soy una mujer trans, binaria, que no binarista, tengo un devenir trans, aunque mi identidad política es lésbica, que es más importante en mí, pero cada vez más, digamos, hay esta idea de moverte, la transmasculinidad, la transfeminidad, es decir, yo hablo de tres paraguas, para terminar, porque sé que el tiempo nos está ganando, yo hablo de tres paraguas. Un paraguas es el paraguas trans. Puede haber personas trans binarias, como en mi caso, que partieron de un punto de tránsito y queremos llegar a otro punto de llegada. Están las personas trans no binarias, que se pueden mover en algún punto de la transmasculinidad, la transfeminidad, incluso hasta supragénero, el agénero, el bigénero, el intergénero, el intragénero, el supragénero. Dentro de las personas no binarias, hay otro paraguas que justamente va por todos estos caminos de lo que se conoce como el género fluido, ¿no? El gender fluid. Y hay otro paraguas que es el que yo me adscribo, que es el de las mujeres. Las mujeres diversas que somos, por orientación sexual, por nuestra relación con el sistema de sexogénero, lo que llamamos identidad de género, por raza, clase, capacidad funcional, ideología política, región, situación migratoria, y que es la que yo me adscribo como mujer feminista para impulsar las luchas de las mujeres. Tenemos, en mi opinión, hay puntos vinculantes de las mujeres que nacieron socialmente asignadas como tal al nacimiento. Nótese que no uso el prefijo cis ni el término cisgénero, con el que no estoy de acuerdo, sino que como el caso tuyo lo hice y el tuyo de Chantal, cuando nacieron fueron socialmente asignadas como mujeres, lo cual ha significado todo lo que ustedes han vivido, que pueden articularse con los hombres trans y las personas no binarias que nacieron socialmente asignadas como ustedes, en términos como precisamente la despenalización del aborto. Pero sí, en mi caso la lucha es entre mujeres. Podemos articularnos y construir redes con los hombres trans, con los hombres gays, con los hombres bisexuales, en otros campos. Y sobre todo, yo que tengo una postura separatista, a mí me parece que las luchas de las diversas mujeres que somos, es por fuera de los hombres socialmente asignados como tal al nacimiento, heterosexuales. Un montón de conceptos y un montón de, sí, como de cuestionamientos que se realizan al interior de los activismos. O sea, no todas las mujeres dentro de la diversidad sexual piensan igual, no todo, ¿no? Que es un poco lo que tú estás también estableciendo. Y es muy interesante. Se nos está acabando el tiempo, Angie, tenemos que despedirte, no queremos porque de verdad esto es muy interesante, estamos aprendiendo mucho, sí, pero sí. ya.
Entonces, Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. muchísimas gracias por estar con nosotras. Muchas gracias y pues seguimos en contacto. Gracias, Chantal, Eloísa, Gabriel, muchas gracias y muchas veces. La lucha sigue. Sí. Y bueno, para quien nos esté escuchando, que le interese el tema, puede seguir a Angie Rueda en sus redes sociales. En Facebook está como Angie Rueda Castillo. En Twitter está como @AngieTransLes. Y en Instagram está como Castillo Angie Rueda. Entonces, bueno, búsquenla, acérquense con ella, pregúntenle todas las dudas que tengan. Sí, sí, no, definitivamente como nos está yendo muy bien, hemos tenido varias charlas muy interesantes, esta no fue la excepción, porque como siempre ocurre, pareciera que sabemos suficiente de estos temas y que lo tenemos claro y evidentemente no, si no estás metida ahí y sobre todo ella no solamente es una experiencia de vida, es un activismo intenso, pero además también hay un trabajo académico y de lucha por un cambio legislativo. Y además nos ha hecho una revisión histórica muy interesante de primera mano, que ahora yo agradezco bastante porque sí hay cositas que ahora entiendo un poco más y además, pero bueno, como siempre me queda claro que es muchísimo lo que ignoro. Y bueno, ya que se trató el tema de la representación, pues ella menciona algo muy clave que tiene que ver con el poder de consumo de las audiencias y cómo influye esto en los contenidos que se desarrollan, porque es cierto, sobre todo las plataformas de streaming, en particular, no sé, como Netflix, por ejemplo, tienen una agenda clara que busca ser abarcativas de mercados y entonces sí encontramos en su programación series, películas donde la diversidad sexual tiene un papel importante en diversas índoles, ¿no? Ya sea que es el tema central y entonces se narra la lucha de alguien por ser reconocido, etcétera, o se le ve como un rasgo más del personaje y no es el eje central, ¿no? Sino ya hay como una aceptación de. Entonces, como siempre, pues una recomendación es pues fijarnos bien en los cambios de estereotipos. Pensemos en las películas de la época de oro del cine mexicano, por ejemplo, cómo era retratada la diversidad sexual y además de que no se le nombraba tal cual, ¿no? La gente era rara, tal cual como sería la traducción de queer, así como nos mencionaba Angie al principio, y si acaso era como algo afeminado, y era personajes que se dedicaban a ciertas cosas, y estamos hablando del caso de homosexuales, porque las lesbianas prácticamente están borradas, invisibilizadas. Entonces, pensemos ahora cómo es esta representación. Yo, ahora que mencionaban también lo de la cuestión de la conversión, recuerdo este documental de Made in Bangkok, donde vemos la conversión de Morgana Love, quien es una cantante, y toda su búsqueda para obtener un financiamiento y poder, bueno, participar en un concurso de Miss Trans para poder tener los recursos para hacer su proceso de conversión, que como ya nos mencionó Angie, es muy costoso y indudablemente pues, es poco accesible para la mayoría. También pienso en otras películas, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo el cine de director chileno Sebastián Lelio, entonces tiene una película que se llama Una mujer fantástica, cuya protagonista es una mujer trans, y cómo estos problemas trae cuando enviuda, y cómo la familia de él, que fuese su pareja, no la reconoce como una viuda, por ejemplo. Y bueno, ya que estoy mencionando el cine de Lelio y que este programa en realidad ha sido también sobre la diversidad. Él tiene una película muy interesante que es protagonizada por Rachel Weisz y Rachel McAdams. En este preciso momento se me acaba de olvidar el título, pero lo podemos mencionar después, y que a mí me parece una representación muy interesante de cómo puede ser una relación lésbica sin necesariamente representar cuerpos altamente sexuados, pensando en complacer una mirada masculina, sino más bien el retrato de un conflicto, porque imaginen el desarrollo de una historia de amor entre dos mujeres en una comunidad judía ortodoxa. Entonces creo que pues queda mucho. Es interesante esto que ver las cosas no solo como un producto de consumo, sino ir mucho más allá de lo que estamos viendo, ¿no? Sí, y bueno, también tener en cuenta algo que mencionó Angie que me parece muy importante, que es
que las personas tenemos derecho a hablar de nuestras luchas desde nuestras propias realidades, ¿no? Y también yo le añadiría desde nuestros propios cuerpos. Entonces, cuestionar que, por ejemplo, en el mundo mediático haya actores o actrices que estén representando a personas pertenecientes de la diversidad sexual es interesante, pero sería muchísimo más interesante que sean esas propias personas de la diversidad sexual quienes estén representando a sí mismas en el cine, en las series, en los espacios televisivos, porque definitivamente sería otro el tratamiento que le darían a sus personajes, ya que cuentan con esa experiencia de vida y solo ellos y ellas pueden realmente encarnar eso, ¿no? Ese tránsito por el cuerpo, esos sentimientos, esas emociones, todos esos conflictos personales que puedan tener y también las identidades políticas que puedan tener. Angie mencionó que su identidad política es de lesbiana, aunque sea mujer trans. Chantal, te veo un poco choca. Perdón, no sé qué fue lo que sucedió. Ya regresé, ¿verdad? Ah, sí, ya te ves súper bien. Sí, Angie Sí. mencionó que su identidad política es de mujer lesbiana, a pesar de que ella se identifica, o bueno, es una mujer trans, ¿no? Eso también es importante entender que no necesariamente está peleada o que tiene que haber una congruencia entre la orientación sexual o por quién nos sentimos atraídos y nuestro género, ¿no? Bueno, solo eso. Ya se nos está acabando el tiempo. ¿Quieres decir Sí, los créditos, se nos Ayla? fue muy rápido. Sí, bueno, pues como siempre mencionamos, pues somos nosotras quienes estamos en pantalla. Esta vez nos hizo falta Tania, quien por diversas cuestiones no pudo estar presente, pero, y bueno, la extrañamos mucho y volverá a estar la próxima semana. En controles, pues tenemos a Gabriel García, en todo el apoyo en producción tenemos a Andrés, quien siempre nos ayuda, sobre todo con la escaleta y recordándonos tiempos, cosas y demás. Y también tenemos a Camilo Salas, quien se encarga de relaciones públicas. Así es. Y queremos recordarles que nuestro siguiente programa será el próximo martes a las 6:30 de la tarde. El programa va a ser sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Bueno, en realidad es aborto en tiempos de COVID, acceso y problemáticas. Y para eso vamos a tener a una invitada muy especial, que es Oriana López Uribe, encargada de la Asociación Balance. Entonces, bueno, no se lo pierdan, acompáñenos y hagan todas las preguntas que quieran. Para esto es este espacio. Muchas gracias por Sí, sí. acompañarnos. Sí, perdón, pero antes de irnos, antes queremos mencionar un comentario súper lindo que nos llegó y que agradecemos mucho, que es de Lorena Guzmán González, quien dice que le encantó el programa de hoy y agradece fomentar estas oportunidades de reflexión, ya que como mujer queer agradece la representación LGBT más en los espacios para diálogo crítico. Agradecemos mucho este comentario, de verdad que este tipo de cosas nos motivan muchísimo para seguir y pues esperamos esto, sus comentarios, sus preguntas, incluso antes de los programas. Muchísimas gracias. Bye. Bye.